¿Sabes qué es lo más peligroso? No es fracasar. No es no tener dinero. Ni siquiera es que otros sean mejores que tú. Lo más peligroso es triunfar en una vida demasiado pequeña, y luego llamarlo estar bien. Vas a trabajar, pagas las facturas, sonríes y sigues, pero por dentro hay un sueño que tú mismo has enterrado. Y cada vez que llama a la puerta solo respondes: eso no es para mí. Hasta que un día aparece una pregunta inesperada y hace añicos todos los límites que te habías construido. David vivía en un pueblito donde todos se conocen, y todo cambia muy despacio. Tenía 32 años y era dueño de una tiendecita de abarrotes que le dejó su padre. Unos pocos estantes básicos, una caja registradora vieja, lo justo para atender a un par de calles alrededor. David ya estaba acostumbrado a ese ritmo suficiente. Abre por la mañana, come a toda prisa al mediodía, cierra cuentas por la noche, y cada día se parece al anterior. Desde fuera parecía estabilidad, pero por dentro había un vacío raro. Como si su vida estuviera enmarcada dentro de 4 paredes estrechas. A veces algún cliente le sugería ampliar, y David sonreía por cortesía. Estoy satisfecho. Pero ese satisfecho sonaba más a autoengaño que a verdad. David creció con una frase de su padre clavada como un candado en el corazón. Sé realista, no intentes llegar demasiado alto, que la caída duele. Por eso creía que su vida solo encajaba en lo pequeño pero seguro. Si alguien decía que añadiera más estanterías, él asentía para salir del paso. Si le hablaban de contratar a alguien, negaba con la cabeza. Sara, su esposa, le llevaba artículos sobre gente que empezó de cero y terminó con una cadena de tiendas, y David soltaba una sonrisa fría. Ellos no son como yo. Ellos tienen dinero, estudios, contactos. ¿Y yo? Solo soy alguien normal. Y precisamente esa palabra, normal, lo dejó quieto durante años. ¿Y tú? ¿Qué frase te has dicho alguna vez para frenarte? Comenta una palabra cualquiera al azar. Por ejemplo, lluvia, luz, vaso, para que yo sepa que sigues aquí. Pero hay noches en las que, con la tienda ya cerrada, el neón del porche parpadeando como si fuera a apagarse, David se quedaba inmóvil frente al vidrio. La luz de la calle vacía caía sobre el terreno baldío junto a la tienda. Un espacio lo bastante grande como para convertirlo todo en otra versión de su vida. En su cabeza se encendía una película. Un pasillo más amplio, más mercancía, un rinconcito de café donde la gente se sentara a charlar, un lugar que no solo vendiera cosas, sino que también retuviera a las personas. El corazón se le calentaba por unos segundos, y entonces esa voz conocida lo tiraba hacia abajo. Si ya puedes con esta tienda, date por bien servido. ¿De qué estás soñando? David apretaba las llaves, cerraba con llave el sueño y se lo llevaba a casa como si cargara con un pecado. David vivía en un pueblito donde todos se conocen y todo cambia muy despacio. Tenía 32 años y era dueño de una tiendecita de abarrotes que le dejó su padre. Unos pocos estantes básicos, una caja registradora vieja, lo justo para atender a un par de calles alrededor. David ya estaba acostumbrado a ese ritmo suficiente. Abre por la mañana, come a toda prisa al mediodía, cierra cuentas por la noche, y cada día se parece al anterior. Desde fuera parecía estabilidad, pero por dentro había un vacío raro. Como si su vida estuviera enmarcada dentro de 4 paredes estrechas. A veces algún cliente le sugería ampliar, y David sonreía por cortesía. Estoy satisfecho. Pero ese satisfecho sonaba más a autoengaño que a verdad. David creció con una frase de su padre clavada como un candado en el corazón. Sé realista, no intentes llegar demasiado alto, que la caída duele. Por eso creía que su vida solo encajaba en lo pequeño pero seguro. Si alguien decía que añadiera más estanterías, él asentía para salir del paso. Si le hablaban de contratar a alguien, negaba con la cabeza. Sara, su esposa, le llevaba artículos sobre gente que empezó de cero y terminó con una cadena de tiendas, y David soltaba una sonrisa fría. Ellos no son como yo. Ellos tienen dinero, estudios, contactos. ¿Y yo? Solo soy alguien normal. Y precisamente esa palabra, normal, lo dejó quieto durante años. ¿Y tú? ¿Qué frase te has dicho alguna vez para frenarte? Comenta una palabra cualquiera al azar. Por ejemplo, lluvia, luz, vaso, para que yo sepa que sigues aquí. Pero hay noches en las que, con la tienda ya cerrada, el neón del porche parpadeando como si fuera a apagarse, David se quedaba inmóvil frente al vidrio.
La luz de la calle vacía caía sobre el terreno baldío junto a la tienda, un espacio lo bastante grande como para convertirlo todo en otra versión de su vida. En su cabeza se encendía una película. Un pasillo más amplio, más mercancía, un rinconcito de café donde la gente se sentara a charlar, un lugar que no solo vendiera cosas, sino que también retuviera a las personas. El corazón se le calentaba por unos segundos, y entonces esa voz conocida lo tiraba hacia abajo. Si ya puedes con esta tienda, date por bien servido. ¿De qué estás soñando? David apretaba las llaves, cerraba con llave el sueño y se lo llevaba a casa como si cargara con un pecado. Sara veía lo que David intentaba negar. Veía cómo él se acordaba del nombre de cada cliente, sabía quién tenía un niño pequeño, quién acababa de perder el trabajo, quién siempre se olvidaba las monedas. Y ella lo entendía. Él no solo vendía, él sostenía el pulso del barrio. Una noche mientras David revisaba las cuentas, Sara le apoyó la mano con suavidad en el hombro. David, ¿y si intentamos ampliar un poquito? David ni levantó la vista. La respuesta le salió como algo ensayado. Estamos bien así. ¿Para qué arriesgarnos? Sara intentó decirlo más suave, no para hacernos ricos, para darnos una oportunidad. David suspiró. Las oportunidades son para otros. Lo dijo con voz tranquila, pero por dentro algo se le rompía en silencio, como si algo se estuviera asfixiando dentro de él. Una parte quería avanzar y otra tenía miedo de perderlo todo. Estar bien sonaba seguro. Pero para David ya empezaba a parecerse a una caja hermética. Los días pasaban tan parejos que ni siquiera notaba el cansancio. Cansancio de repetir, cansancio de ponerse límites, cansancio de actuar como el hombre sensato que no se sale del guión. La tienda seguía abierta, el dinero alcanzaba para pagar las cuentas, en la mesa seguía sonando el choque de la cuchara contra el cuenco. Pero la ilusión se le iba vaciando, como un vaso de agua olvidado de un día para otro. Él creía que estaba siendo realista, pero la verdad era otra. Estaba viviendo en un miedo envuelto en la palabra realidad. Y lo más aterrador de todo, empezó a creer que esa sensación de ahogo era normal. Hasta que llegó el otoño, trayendo una noticia que sacudió al pueblo entero, y la vida estable de David reventó por la costura. Una mañana de otoño, aparecieron volantes rojos pegados por todas las calles. Una gran cadena de supermercados iba a abrir a solo 2 calles de la tienda de David. Moderno, rápido, barato, de todo. David sostuvo el volante y se le heló la mano. Se imaginó carritos rebosantes, cajas de autopago, precios más bajos con los que él no podía competir. Y tal como temía, pocas semanas después la gente empezó a cambiar de rumbo. Los clientes de siempre pasaban de largo y, con la mirada baja, decían: «Perdón, David, es que allá es más conveniente». Cada perdón le hacía un corte pequeño. En apenas 3 meses, la tienda de David parecía quedarse sin alma. El timbre de la puerta sonaba cada vez menos. A veces pasaban horas sin que entrara nadie. Solo quedaban el zumbido del refrigerador y el olor del papel recién impreso de las facturas. David se quedaba detrás del mostrador, mirando los estantes todavía llenos, como si estuviera mirando algo que se iba a morir. Los ahorros se encogían, las cuentas se apilaban, los proveedores llamaban para presionar. Aquella noche, después del peor día de ventas en 15 años, David cerró temprano, se dejó caer en el suelo y susurró: «Debía haber crecido cuando aún estaba a tiempo». Por primera vez en su vida, David miró de frente la verdad que llevaba años esquivando. Pensar pequeño no lo protegía. Solo lo dejaba desnudo cuando el golpe llegaba. Él había confundido seguridad con no cambiar, no arriesgar, no soñar demasiado lejos. Y era precisamente esa quietud la que había convertido su tienda en lo más fácil de reemplazar. Recordó todas las veces que se quedó mirando el terreno vacío, todas las veces que Sara le sugirió ampliar, y cómo él apagaba todo con la misma frase: «Yo no soy de los que hacen cosas grandes». Ahora esa frase sonaba como una maldición. Ya no le daba miedo fracasar, le daba miedo arrepentirse. Y justo en ese momento, Sara entró, trayendo una puerta nueva. Sara no lo reprochó, solo se sentó a su lado y dejó que el silencio dijera todo lo que David no podía decir. Pasó un buen rato antes de que hablara, lenta y firme como si clavara un clavo en la pared. «Hay alguien a quien tienes que ver». David alzó la mirada con los ojos rojos. «¿Quién?» «El señor Chen».
El hombre que construyó la gran cadena de tiendas de electrónica en todo el estado. David soltó una risa seca, la risa de alguien que se está hundiendo cuando le hablan de un barco enorme. Sara, ¿quién es él y quién soy yo? ¿Para qué iba a reunirse conmigo, con un tendero a punto de quebrar? Sara lo miró de frente, sin apartar la vista. Porque hace 30 años, él también estuvo sentado en un lugar como el tuyo. Y alguien lo sacó de ese vaso pequeño. Esa frase dejó a David mudo. Por dentro algo se mezcló. Vergüenza y un destello. Si el señor Chen alguna vez había sido alguien como yo, entonces ese límite en el que David había creído toda la vida quizás solo era un cuento viejo. Esa noche David no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj como una cuenta regresiva. Cada tic era una factura. Cada tac era un cliente de siempre que acababa de girar hacia el supermercado. Ya cerca del amanecer, se incorporó, se sentó al borde de la cama y dijo, como si firmara una promesa consigo mismo: voy a ir a verlo. 3 días después, David estaba frente al edificio del centro de la ciudad, tan alto que tuvo que echar la cabeza hacia atrás para ver la cima. El ascensor lo llevó hasta el piso 20. Se le taparon los oídos, las palmas se le empaparon de sudor. Cuando las puertas se abrieron, la oficina del señor Chen era amplia, luminosa, silenciosa de una forma extraña. David entró sintiendo que estaba subiendo su tiendita vieja y cansada a un lugar donde no pertenecía. El señor Chen, ya pasado de los 60, vestía con sencillez. Tenía una mirada amable pero profunda. Señaló la silla de enfrente. Siéntate, David. Sara me contó. David tragó saliva. Lo primero que le salió no fue una petición de ayuda, sino su inseguridad. No sé por qué estoy aquí. Yo no soy de los que hacen cosas grandes. El señor Chen no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el ventanal y miró la ciudad como si estuviera mirando una vida entera. Luego le hizo un gesto a David para que se acercara. Ven. David avanzó con cautela. Desde el piso 20, el pueblo de pronto se veía diminuto. Las calles parecían hilos, los tejados parecían cajas de fósforos. El señor Chen señaló hacia lo lejos. ¿Ves ese edificio de allá? Hace 20 años, ese lugar no era más que un terreno vacío. Hierba alta y polvo. David asintió. El señor Chen se giró y le lanzó una pregunta que hizo que David se quedara clavado. ¿Sabes qué convierte un terreno vacío en un edificio? David negó con la cabeza. El señor Chen habló despacio. Cada palabra caía como si estuviera tocando una puerta dentro de la mente de David. No es el dinero, al principio. No son los contactos. Es el instante en que alguien se planta ahí y decide: voy a construir. David abrió la boca para rebatir, pero el señor Chen lo detuvo con la mirada. Tu problema no está en la tienda. Está en que has tomado la tienda como tu techo. Luego volvió a su escritorio y sacó 2 recipientes de vidrio. Uno era un vaso pequeño, justo para que beba una persona. El otro era una jarra grande, ancha y alta, como si hubiera nacido para contener más. Vertió agua en el vaso pequeño. Se llenó enseguida. Prolijo. Seguro. Miró a David. Así se siente cuando piensas en pequeño. Se llena rápido y por eso crees que ya llegaste al límite. Entonces volcó toda el agua del vaso en la jarra grande. Esa misma cantidad apenas cubrió el fondo con una capa delgada. El señor Chen siguió vertiendo y siguió, hasta que la jarra empezó a llenarse de verdad. La dejó sobre la mesa y su mirada se quedó fija en David. La misma persona, el mismo esfuerzo, pero si cambias el recipiente, te cambia la vida. David contuvo el aire. Y el señor Chen dijo la frase que le vibró en el pecho como un golpe en la puerta. Tú creías que la tienda era el límite. No, David, el límite es tu manera de pensar. David intentó tragarse el ardor que le subía por dentro. Pero, ¿y si lo intento y fracaso? ¿Y si no soy lo bastante bueno? Lo dijo en voz baja, como si tuviera miedo de escucharse a sí mismo. El señor Chen lo miró de frente, sin endulzar nada, pero con una verdad limpia. ¿Sabes qué dolor es peor que fracasar? Arrepentirse. El fracaso te vuelve más sabio. El arrepentimiento se te queda pegado y cada noche te susurras si tan solo. Se acercó y le apoyó una mano en el hombro. No tienes que construir un imperio hoy. Solo tienes que decidir una cosa: deja de encerrarte en el vaso pequeño. Cuando eliges la jarra grande, el cómo empieza a aparecer. David se quedó quieto, pero por dentro sintió que algo acababa de agrietarse.
David salió de la oficina del piso 20 con la cabeza dándole vueltas. La ciudad allá abajo seguía igual, pero dentro de él ya nada era como antes. De camino a casa escuchaba cada frase del señor Chen como un golpeteo en el pecho. El límite no está en la tienda, está en tu forma de pensar. Esa noche David y Sara se sentaron a la mesa de la cocina y por primera vez dejaron de quejarse. Hicieron un plan. No un plan para aguantar, sino un plan para darle la vuelta. David miró el terreno vacío de al lado como si fuera una puerta. Respiró hondo. Si no podemos competir en precio, compitamos en lo que ellos no tienen. Se quedaron despiertos hasta casi las 3 de la madrugada, dibujando una idea que a David le daba miedo y al mismo tiempo lo electrizaba. No salvar la tienda, sino convertirla en un lugar al que la gente quisiera volver. El supermercado tendría precios bajos y cajas automáticas, pero no tendría esa sensación de que te llamen por tu nombre, de que te pregunten cómo estás, de pertenecer. David subrayó una palabra con fuerza en su cuaderno: comunidad. Un rincón de café, un tablero de anuncios, una esquina de productos locales, un espacio para que artistas colgaran sus cuadros. David miró a Sara y por primera vez no dijo no se puede, sino lo hacemos. A la mañana siguiente, David sostuvo el teléfono frente a la puerta de la tienda y miró el terreno vacío. El corazón le retumbaba en el pecho. Marcó al dueño del terreno, una llamada que antes jamás se habría atrevido a hacer. «Quiero comprar o alquilar a largo plazo», dijo David con la voz temblándole un poco, pero sin echarse atrás. Al otro lado hubo unos segundos de silencio, y luego le preguntaron el precio. David soltó el número que habían calculado toda la noche, y hasta a él le sonó una locura. Para lograrlo, tenía que vaciar los ahorros y pedir un préstamo grande. Cuando firmó los papeles del crédito, le temblaba la mano. Pero esta vez no se detuvo. 2 semanas después, el sonido de los taladros y los martillos estalló junto a la tienda. Un ruido fuerte y molesto, y a la vez, parecido al sonido de su vida poniéndose en marcha. David triplicó el tamaño del local, pero no se limitó a hacerlo más grande. Lo hizo diferente. Eligió cada rincón con intención. Una barra de café mirando hacia la ventana para que la gente se sentara a ver la calle. Un tablero comunitario justo en la entrada para que nadie lo pasara por alto. Una estantería solo para productos del campo local con el nombre de quien los cultivó. Y una pared vacía para cuadros, para avisos, para historias del barrio. Muchos pasaban y negaban con la cabeza. «David, ¿estás loco? Enfrentarte a un súper es suicidio». David solo sonreía. Por dentro, el vaso pequeño ya se había roto hacía tiempo. El primer mes fue una tormenta. Los costos de construcción se dispararon, el equipo llegó tarde, los permisos se atascaron y hubo días en que un obrero faltó de golpe y la obra quedó paralizada. Cada noche David se sentaba a sumar y restar. Las cifras bailaban como si quisieran devorarlo. Hubo momentos en que miró a Sara y casi dijo: «¿Y si lo dejamos?». Pero entonces recordó la jarra grande del señor Chen. El agua solo se expande cuando eliges un recipiente lo bastante amplio. David apretó los dientes, volvió a la obra y fue resolviendo una cosa por vez. Cada vez que el miedo lo agarraba, se repetía: «Mejor doler por hacerlo, que doler por arrepentirme». Y luego pasó algo extraño, sin ruido, pero clarísimo día tras día. Por la mañana, en el rincón de café empezaron a sentarse un par de personas, pedían una bebida caliente y se preguntaban cómo iban las cosas. Al mediodía, la estantería de productos locales se vaciaba rápido, porque está fresco y tiene el nombre de quien lo cultivó. Por la tarde, el tablero comunitario se iba llenando de volantes de eventos, notas buscando un perro perdido, avisos de empleo, invitaciones a clases. La gente no llegaba solo a comprar, llegaba a quedarse un rato. Y David entendió, no necesitaba ganarle al supermercado en precios. Le ganaba con algo que ellos no podían empaquetar, la sensación de pertenecer. 3 meses después de la inauguración, David estaba detrás del mostrador y sentía que estaba en otro lugar. El timbre sonaba sin parar. El aroma del café se mezclaba con risas y conversaciones. La gente se saludaba por su nombre, se decía: «Mañana nos vemos en el rincón de siempre», y de paso añadía un par de cosas a la compra. Su tienda no era más grande que el supermercado, pero era más concurrida, más cálida, más viva.
Y por primera vez, David entendió algo. Antes había intentado convertirse en una versión más barata de un gigante. Pero cuando se atrevió a pensar en grande, dejó de perseguirlos y creó otro juego. Miró hacia el terreno de al lado y recordó aquellas noches en que cerraba con llave su sueño. David sonrió, como hablándose a sí mismo. Al final no me faltaba capacidad, me faltaba atreverme a creer. 6 meses después, David invitó al señor Chen a visitar el lugar. El hombre entró despacio, mirando alrededor. El rincón de café lleno de gente, la estantería de productos locales con los nombres de los agricultores, la pared con cuadros y los anuncios superpuestos como el respirar del barrio. El señor Chen se detuvo un buen rato, tenía los ojos húmedos. Se giró hacia David y dijo en voz baja: «No solo salvaste una tienda, reconstruiste una comunidad». David tragó con un nudo en la garganta y asintió. «Usted me enseñó algo. Mi vida no era pequeña porque yo fuera pobre. Era pequeña porque yo elegí el vaso». El primer mes fue una tormenta. Los costos de construcción se dispararon, el equipo llegó tarde, los permisos se atascaron y hubo días en que un obrero faltó de golpe y la obra quedó paralizada. Cada noche David se sentaba a sumar y restar. Las cifras bailaban como si quisieran devorarlo. Hubo momentos en que miró a Sara y casi dijo: «¿Y si lo dejamos?». Pero entonces recordó la jarra grande del señor Chen. El agua solo se expande cuando eliges un recipiente. Desde ese día, David empezó a hacer algo que nunca imaginó que haría: sentarse a conversar con los jóvenes del pueblo. 3 dueños de pequeños negocios fueron a buscarlo. Uno que vendía pan, otro que estaba abriendo un taller mecánico, y otro que quería emprender vendiendo artesanías. Llegaban con planes seguros: abrir pequeño, vender poco, probar por diversión, por miedo a quedar en ridículo, miedo a las deudas, miedo a que se rieran. David los escuchó.